Año 1942. Alemania comienza la producción del arma del futuro, un rifle adelantado medio siglo a su época, una pieza de ingeniería que hoy cuesta más que un coche deportivo de lujo. En las subastas se paga hasta $300,000 por una unidad. ¿Por qué un fusil de hace 8 décadas es tan valioso? La respuesta es simple: era perfecto, pero llegó demasiado tarde. Fue creado para una guerra que Alemania ya había perdido. Hitler prohibió personalmente a sus soldados luchar con la táctica adecuada para esta tecnología. Es la historia de cómo fabricar el arma definitiva que nadie puede pagar, la ingeniería más brillante destruida por la aritmética básica del combate. Pero esto era solo el principio. Para entender el fracaso hay que viajar un año atrás, una isla donde la élite del Tercer Reich fue masacrada con herramientas de labranza. 20 de mayo de 1941. El cielo sobre Creta se vuelve negro. 7,000 hombres caen desde las nubes. Es la élite de la Fuerza de Desembarco Alemana, paracaidistas de la Luftwaffe. La misión era clara: otro triunfo rápido de la Blitzkrieg. Al llegar la noche, la mitad de ellos estaban muertos o mutilados, pero no cayeron por falta de valor. En realidad no tenían con qué defenderse. En las fotos de la época se ve el problema. El arnés del paracaídas alemán RZ-1 era un error de diseño. Obligaba al soldado a aterrizar sobre manos y rodillas. Después debían rodar hacia adelante para no romperse el cuello. El equipo era ridículo. Los paracaidistas solo llevaban una pistola, 4 granadas y un cuchillo de gravedad. Nada más. Los rifles, las ametralladoras y las cajas de munición viajaban en contenedores separados. El viento dispersó estos suministros por toda la isla. Muchos contenedores cayeron directamente sobre las trincheras enemigas. Los británicos y neozelandeses solo tuvieron que esperar. Los alemanes corrían desarmados por campo abierto buscando sus fusiles. Los defensores disparaban a placer contra hombres indefensos. Se escucha el fuego de las ametralladoras barriendo el terreno. No había vuelta atrás. Así comenzó el desastre. Mayo de 1941. El cielo sobre Creta se llenó de seda blanca, pero en tierra no había miedo, solo furia. ¿Cómo terminó el sueño de la élite de la Luftwaffe? Los paracaidistas alemanes esperaban una victoria rápida. Encontraron una carnicería. Campesinos locales armados con azadones y rifles de caza esperaban en los campos. Los paracaidistas colgaban de sus correas, atrapados en los árboles. No hubo piedad. Los civiles los remataron antes de que tocaran el suelo. En el cuartel del 23 Batallón, la situación era surrealista. Los oficiales de Nueva Zelanda ni siquiera se levantaron de sus escritorios. Simplemente sacaron sus pistolas y dispararon por la ventana a los alemanes que caían del cielo. Se escucha el eco de los disparos mezclado con el ruido de las máquinas de escribir. El desastre fue total para el primer regimiento de asalto. Una de sus compañías perdió a 112 hombres de un total de 126. Todo ocurrió en pocas horas. En Maleme, el escenario fue similar. Al terminar el primer día, un batallón de 600 combatientes ya no contaba con 400 de ellos. A primera vista, fue un triunfo alemán, pero en realidad fue un cementerio. Creta fue la operación aerotransportada más grande de la historia hasta ese momento. Los alemanes tomaron la isla, pero el precio fue insoportable. De 22,000 paracaidistas, 6,500 murieron, fueron heridos o desaparecieron. Más de la mitad de esas bajas ocurrieron en las primeras 24 horas. Fue una victoria que destruyó a los vencedores. Julio de 1941. El general Kurt Student, cerebro de la invasión, llegó al cuartel del Führer, la guarida del lobo, un complejo de búnkeres oculto en los bosques de Prusia Oriental. La cámara registra los detalles: paredes de hormigón. Hermann Göring no aceptó el veredicto. Los Diablos Verdes eran su mayor orgullo personal. Si les prohibían saltar en paracaídas, al menos tendrían las mejores armas del mundo. Göring quería algo digno de su estatus. En diciembre de 1941, la Luftwaffe contactó a la Administración de Armamento del Ejército. Presentaron una misión técnica para un rifle nuevo. La respuesta fue un portazo. ¿Por qué el ejército rechazó el proyecto? La respuesta fue corta. Consideraron el plan frívolo y técnicamente imposible. Se negaron a participar en el desarrollo. El ejército siguió su propio camino. Buscaban un cartucho intermedio y un arma compacta para fabricar en masa. Ese proyecto terminaría siendo el fusil de asalto Sturmgewehr 44. Pero Göring tenía otros planes. ¿Para qué necesitaba la Luftwaffe un cartucho de máxima potencia en un arma ligera? Las leyes de la física decían que era imposible. Göring tenía un as bajo la manga.
Él era el dueño del consorcio Rheinmetall Borsig. Podía dar órdenes directas y saltarse toda la burocracia militar. En la práctica se vendía armas a sí mismo para obtener beneficios millonarios. El 14 de diciembre de 1941 se envió la especificación LC6 a 6 fabricantes distintos. Los requisitos parecían una lista de fantasías. No había vuelta atrás. En el documento se lee: la longitud total no debe superar el metro, exactamente como un mosquetón estándar. El peso no debe pasar de los 4 kilogramos, un límite extremo para tanta potencia. Pero las exigencias seguían subiendo. La precisión debía ser suficiente para francotiradores. La cadencia de fuego debía igualar a la ametralladora MG-34. Se añade un detalle final en el informe técnico. El arma debía permitir el uso de bayoneta y el disparo de granadas de fusil. Era una herramienta para todo, diseñada para un soldado que no existía. A primera vista, un diseño revolucionario, pero en realidad, una pesadilla de ingeniería. Los eventos se aceleraron. Así comenzó la carrera por el fusil de paracaidista. Cartucho completo de 7,92 por 57 milímetros. La misma munición que utilizaban las ametralladoras pesadas. Las exigencias de los militares eran un absurdo técnico. Querían la velocidad de un coche de carreras, el consumo de un ciclomotor y la carga de un camión. Todo en un solo objeto. Parecía una burla a las leyes de la física, pero un ingeniero aceptó el desafío. De 6 fabricantes convocados, solo uno presentó un prototipo funcional. Su nombre era Louis Stange, de la firma Rheinmetall Borsig. No era un novato. Stange ya había logrado lo imposible anteriormente. ¿Cómo se formó este diseñador? Creció en Sommerda, un pequeño pueblo en Turingia. A los 19 años entró en la fábrica de armas Dreis. Allí tuvo al mejor maestro, Louis Schmeisser. Fue el creador del MP-18, el primer subfusil práctico de la historia. En esa escuela, Stange aprendió los secretos de la automatización. Aprendió a fabricar armas que no se encasquillan. En los años 30, diseñó la MG-34. Fue la primera ametralladora universal del mundo. Servía para usar con bípode, trípode o en torretas de tanques. Ahora el reto era mucho más difícil. Stange buscó la solución en el pasado para crear el futuro. Analizó el sistema de gas de la ametralladora Lewis de la Primera Guerra Mundial. Tomó esa base y la transformó por completo. Implementó un pistón de gas de carrera larga y un cerrojo rotativo con 2 tetones de cierre. Añadió un muelle recuperador en espiral. Eran mecánicas probadas dentro de un cuerpo vanguardista. La innovación principal fue el diseño lineal. En el esquema se observa: el cañón, el cerrojo y la culata están alineados en el mismo eje. El retroceso golpea directo al hombro. El arma ya no salta hacia arriba al disparar. Hoy es el estándar mundial. En 1942 era una revolución absoluta, pero el verdadero milagro fue el modo de disparo dual. En modo semiautomático, el cerrojo permanece cerrado para dar máxima precisión. En modo automático, dispara con el cerrojo abierto. Esto permite que el aire circule y enfríe el cañón entre ráfagas. Ningún otro fusil del mundo hacía esto. Era el equivalente a un motor que usa gasolina o diésel y cambia de combustible sobre la marcha. El cargador se insertaba de forma horizontal por el lado izquierdo. A primera vista, una solución extraña, pero en realidad una ventaja táctica. Permitía al soldado estar pegado al suelo, mucho más bajo que con cualquier otra arma. Para un paracaidista bajo fuego enemigo, cada centímetro era la diferencia entre vivir o morir. Mediados de 1942. El prototipo llega al campo de pruebas de Tarnowitz. Se escucha el estruendo de las ráfagas. Las pruebas confirman el éxito. Lo imposible se volvió realidad. El arma recibió el nombre oficial, FG-42. La obra maestra estaba terminada, pero surgió un nuevo problema. ¿Podía Alemania pagar su fabricación? La perfección tenía un precio, y la factura iba a ser extremadamente alta. El diseño original de Stange exigía acero al cromo-níquel. Era una aleación estratégica vital para blindajes de tanques y motores de aviones. En el año 1943, cada kilogramo de este metal valía su peso en oro. Rheinmetall no daba abasto con los pedidos militares, por eso la producción se trasladó a los armeros de Krieghof, en la ciudad de Suhl. ¿Quiénes eran estos hombres? Antes de la guerra, fabricaban rifles de caza para la aristocracia. Sabían trabajar con la precisión de un joyero, pero no sabían fabricar de forma rápida y barata. Un cajón de mecanismos fresado requería docenas de piezas con tolerancias mínimas y ajuste manual. El costo era prohibitivo.
Un solo rifle FG-42 le costaba al tesoro varias veces más que el fusil de asalto STG-44. Mientras tanto, dos ramas de las Fuerzas Armadas del Reich libraban su propia guerra interna. Esta batalla no tenía nada que ver con el frente de combate. Bueno, el ejército controlaba la distribución de los materiales. La Luftwaffe de Göring dependía totalmente de sus suministros. Cada tonelada de acero de aleación destinada al proyecto de la Fuerza Aérea era una tonelada menos para los programas del ejército. Los generales de tierra no tenían intención de ayudar a su competidor. Ellos promocionaban su propio diseño, el STG-44. Era un arma que cualquier fábrica con prensas podía producir en masa. La cámara registra el contraste. Mientras los soldados morían en Stalingrado, los oficiales en las oficinas de Berlín saboteaban los proyectos ajenos para dividir recursos. A primera vista, un arma perfecta. Pero en realidad, el concepto ocultaba un error grave. La Luftwaffe insistió en usar un cartucho de tamaño completo para ganar alcance y potencia de penetración. Sin embargo, esta munición convirtió al rifle ligero en una bestia incontrolable durante el fuego automático. El cargador de 20 proyectiles se vaciaba en pocos segundos. Se escucha el impacto del retroceso. El bípode se doblaba bajo la carga en pleno combate. Los expertos del ejército señalaron este fallo desde el principio. Un cartucho intermedio era la decisión correcta. Pero admitir esto significaba aceptar que el rival tenía razón. Los eventos se aceleraron hacia el desastre. A finales de 1943, el primer lote de 2.000 rifles estaba listo. Entonces llegó el golpe definitivo. El acero al manganeso que sustituía al escaso cromo-níquel también se agotó. La producción entró en agonía. No había vuelta atrás, pero las pocas unidades que salieron de la línea de montaje esperaban una prueba de fuego. El veredicto final estaba a punto de entrar en la historia. 12 de septiembre de 1943. A esa hora, 10 planeadores DFS-230 se soltaron de sus aviones de remolque sobre los Apeninos. ¿Cuál era el objetivo de esta misión suicida? Parecía imposible, pero 90 hombres descendían desde el cielo con una sola tarea: liberar a Benito Mussolini. El dictador depuesto estaba oculto por el nuevo gobierno en el Hotel Campo Imperatore. El lugar era una fortaleza natural en la cima del Gran Sasso, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Solo se podía llegar mediante un teleférico. 200 carabinieri armados custodiaban cada entrada. El mayor Harald Morse planificó la operación al detalle. Sus hombres no eran soldados comunes. Varios cargaban armas que nadie había visto jamás en combate. Eran prototipos avanzados para una guerra relámpago. Los planeadores impactaron contra la meseta rocosa a 100 metros del hotel. El golpe levantó densas nubes de polvo y fragmentos de piedra. En el video de la época se observa la velocidad del descenso. Los guardias italianos se quedaron paralizados. Vieron siluetas extrañas emergiendo del polvo y fusiles futuristas con cargadores laterales. No hubo respuesta. Nadie apretó el gatillo. Mussolini fue liberado en pocos minutos. Ni un solo disparo rompió el silencio de la montaña. Pero la historia no recordaría a Morse. El oficial de las SS Otto Skorzeny participó en la incursión con 16 de sus hombres. Él era el héroe perfecto para la propaganda de Goebbels. Medía casi 2 metros de altura. Tenía una cicatriz de sable cruzando su mejilla y una mirada gélida. A primera vista, un rescatista, pero en realidad una herramienta política. Skorzeny recibió la Cruz de Caballero y el título del hombre más peligroso de Europa. Los periódicos publicaron su rostro en todas las portadas. Mientras tanto, Morse quedó relegado a las sombras de los archivos militares. Sin embargo, las fotografías del Gran Sasso dieron la vuelta al mundo. En las imágenes se nota un detalle técnico. En manos de los paracaidistas aparece el FG-42. El arma que cambió el diseño de los fusiles modernos nació en ese risco solitario. Así terminó el rescate más audaz de la Segunda Guerra Mundial. Enero de 1944. Ese fue el momento de la verdad. Durante 5 meses, la primera división de paracaidistas defendió Montecassino. El objetivo era un antiguo monasterio benedictino sobre un acantilado. Desde las alturas vigilaban el valle del Liri. Debajo pasaba la única carretera hacia Roma. Quien controlaba el monasterio controlaba el camino a la capital. ¿Podían los aliados romper esa defensa? Parecía imposible, pero lo intentaron con todo su arsenal. 4 asaltos masivos chocaron contra los muros. 4 oleadas de infantería, tanques, artillería pesada y bombardeos aéreos. El monasterio se transformó en un paisaje lunar,
Solo quedaban escombros y cráteres de fuego. Sin embargo, los alemanes no se movieron. Se quedaron entre las ruinas. En este escenario, el fusil FG-42 demostró su valor real. Los combates ocurrían en pasillos de piedra estrechos. Se escucha el eco de los disparos aturdiendo los oídos. El polvo de las explosiones ciega la vista. Los soldados usaban disparos únicos y precisos cuando el enemigo asomaba por una brecha. Usaban ráfagas cortas cuando el rival saltaba desde una esquina. El selector de fuego permitía cambios instantáneos. No había movimientos innecesarios. Los aliados les pusieron un apodo: los Diablos Verdes. Estos paracaidistas solo se retiraban bajo órdenes directas. No perdieron sus posiciones por el empuje enemigo. Se fueron porque el frente colapsó en otros sectores. Pero la guerra continuaba en el norte. Junio de 1944. La segunda división de paracaidistas interceptó a los americanos en Normandía. Fue una lucha brutal. Combates cuerpo a cuerpo en los setos de Bocage. Defensa desesperada en Saint-Lô. Retirada final hacia la fortaleza de Brest. Los soldados cargaban sus armas bajo la lluvia. Fue la mayor concentración de fusiles FG-42 en toda la historia de la guerra. No hubo una batalla más intensa para esta arma. Pero el acero no podía detener el avance de miles de tanques. Así terminó su despliegue principal. 7.000 unidades. Ese es el número exacto. Los soldados estadounidenses examinaron los trofeos y no daban crédito. Jamás habían visto una tecnología similar. ¿Era el FG-42 un arma estándar? En absoluto. Era una rareza absoluta. Durante toda la guerra solo se fabricaron 7.000 ejemplares. Para entender la escala hay que comparar las cifras. Los alemanes produjeron 14 millones de carabinas Mauser, fabricaron 400.000 fusiles de asalto STG-44. Los aliados no se quedaron atrás. Estados Unidos construyó 5 millones de fusiles M1 Garand. La Unión Soviética puso en el frente 6 millones de subfusiles PPSH, 7.000 unidades para todos los frentes y todos los años de combate. No es equipamiento militar, es una gota en el océano, es un error estadístico. La escasez de recursos asfixió la producción en cada etapa. Primero se terminó el acero al cromo-níquel, luego desapareció el acero al manganeso. Al final incluso el acero laminado ordinario era un lujo. En las grabaciones de la época se observa: los acabados son toscos y las piezas no encajan. Cada nuevo lote exigía cambios de diseño urgentes, había que adaptarse a los materiales que sobraban. El ejército siempre priorizaba el fusil S-TG-44. La Luftwaffe recibía las sobras de la mesa industrial del Reich. A principios de 1944, los expertos emitieron su veredicto. El FG-42 no podía sustituir al subfusil como arma de apoyo. En distancias de hasta 400 metros, no superaba al fusil de asalto común. Pero había un problema mayor. Era mucho más caro de producir, exigía materiales que ya no existían en Alemania. La recomendación oficial fue tajante: detener la producción de inmediato. Debían concentrar los recursos en el fusil de asalto. Pero la ironía era todavía más profunda. Los paracaidistas ya no saltaban de los aviones. Después de la carnicería en Creta, lucharon como infantería convencional. No necesitaban un arma compacta para saltos al vacío. Los saltos se habían terminado. Necesitaban armas sencillas y fiables en grandes cantidades. El FG-42 nació para una táctica que Hitler enterró en 1941. Fue diseñado para operaciones de élite que ya pertenecían al pasado. Era un arma para una guerra que solo vivía en la imaginación de los generales. A primera vista, un fracaso logístico, pero en realidad una obra maestra de ingeniería. 7.000 fusiles desaparecieron en el caos de la derrota final. Sin embargo, unas pocas decenas llegaron a un centro de pruebas en Estados Unidos. El destino era el otro lado del Atlántico. Lo que ocurrió en esos laboratorios cambió la historia del armamento para siempre. La guerra había terminado, pero el relato del FG-42 apenas comenzaba. Los ingenieros americanos desarmaron cada pieza, midieron cada muelle, analizaron cada tornillo del sistema de disparo. Se escucha el eco de los disparos en el polígono de tiro. El FG-42 era una máquina de guerra con una potencia devastadora, un diseño adelantado a su tiempo que no pudo salvar a un imperio en ruinas. Así se cerró un capítulo y se abrió la era de las armas modernas. 1945. Las muestras capturadas llegaron al campo de pruebas de Aberdeen en Estados Unidos. Los ingenieros americanos analizaron los trofeos y llegaron a una conclusión inesperada. El fusil de asalto STG-44 fue calificado como un diseño mediocre.
Muchos lo consideran el padre de los fusiles modernos. Los técnicos estadounidenses no estuvieron de acuerdo. ¿Qué arma captó realmente su atención? Los planos no mentían. La respuesta fue el FG-42. Los expertos lo reconocieron como una pieza de ingeniería excepcional. En 1946, la empresa Bridge Tool and Die recibió un contrato del gobierno. El objetivo era desarrollar una nueva ametralladora unificada para el ejército. Los ingenieros tomaron un FGE-42 capturado. En las fotos de archivo se observa el proceso. Cortaron el arma literalmente por la mitad. Luego soldaron el mecanismo de alimentación de una MG-42 alemana. El resultado fue un híbrido extraño, un monstruo de Frankenstein construido con dos sistemas enemigos. Pero el mecanismo funcionaba, los engranajes encajaban. Este fue el primer prototipo de lo que 10 años después se convertiría en la ametralladora M60. Se escucha el traqueteo del metal. Es el famoso cerdo, la herramienta de trabajo en Vietnam. El arma que aparece en miles de películas bélicas. Este diseño lleva el ADN de un fusil creado para paracaidistas que tenían prohibido saltar. El sistema de gas con cerrojo rotativo, el diseño de culata recta y la silueta general provienen directamente del FG-42. Pero esto era solo el principio. Los soldados estadounidenses en las selvas del Mekong disparaban un arma con pedigrí alemán. El rastro llevaba de vuelta a los sueños de los paracaidistas del Tercer Reich. No había forma de ocultar el origen. Hoy quedan menos de 100 ejemplares originales en todo el mundo. Solo 50 están registrados en Estados Unidos. En las subastas, los precios son brutales. Se venden por cifras entre los $250,000 y los $350,000, un costo superior al de la mayoría de los coches de lujo, más caro que un apartamento en una gran ciudad. En el encuadre se ven los detalles del metal desgastado. ¿Y qué pasó con Louis Stange, el hombre que creó esta pieza? Su historia tomó un rumbo diferente. 1946. Un tribunal aliado dicta la sentencia: 2 años y medio de prisión. El ingeniero que revolucionó el campo de batalla ahora viste un uniforme de convicto. ¿Cómo terminó el creador del fusil más avanzado del mundo vendiendo especias? La respuesta es simple. La excelencia técnica no salva a nadie de la derrota. Tras cumplir su condena, el hombre se mudó al pequeño pueblo de Hasleben. Allí abrió una modesta tienda de comestibles. En las estanterías ya no había planos de armas, sino sacos de harina y frascos de condimentos. El diseñador de una de las herramientas de guerra más sofisticadas de la historia pasó sus últimos días pesando verduras. Murió en el año 1971. Para entonces, el mundo casi lo había olvidado por completo. A primera vista, un fracasado, pero en realidad un genio ignorado por su tiempo. Hoy, sus rifles originales son piezas de museo que valen una fortuna. Coleccionistas pagan cifras astronómicas por un solo ejemplar. Él nunca recibió nada por su invento. Ni un marco, ni un reconocimiento oficial. Solo el silencio de una tienda de pueblo. La guerra no es una competencia entre ingenieros brillantes. Es una batalla de economías, logística y decisiones políticas brutales. El FG-42 era un arma impecable. El diseño anticipó el futuro de todo el armamento ligero moderno. Su mecanismo era preciso y su potencia de fuego, devastadora. Merecía un lugar de honor en la historia de la tecnología. Pero los números no perdonan. Un arma perfecta en manos de 7,000 soldados siempre pierde contra un fusil mediocre en manos de 1,000,000. En la grabación de la época se observa: los soldados aliados avanzan con armas producidas en masa. Son baratas, son simples, funcionan. Los relojes Rolex no ganan las guerras las ganan los relojes Casio. Gana quien puede fabricar millones de unidades de forma rápida, barata y constante. La cantidad tiene una calidad propia. Los alemanes crearon una obra maestra técnica, y ese fue exactamente su error. Se centraron en el arte cuando necesitaban industria. Así terminó una era. El ingeniero murió rodeado de comestibles mientras su invento cambiaba el mundo para siempre.